están? Muy buenas tardes. Yo soy Gabriela Frías con una información en desarrollo que está surgiendo desde la Casa Blanca y tiene que ver con el nuevo libro del periodista Bob Woodward, según el cual el presidente Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, admitió haber ocultado la verdadera amenaza que representaba el coronavirus. Según cita en su publicación de nombre Rage, el mandatario sabía que el virus era peligroso y altamente contagioso, incluso semanas antes de que se confirmara la primera muerte por COVID-19 en el país. Según Woodward, Trump le dijo el 7 de febrero, y voy a citar, esto es algo mortal. Woodward también estaría afirmando que Trump admitió ocultar esto al público. Dice que el día 19 de marzo el presidente le dijo que no quería crear pánico. Vamos con Yone Molinares hasta Washington con los detalles de lo que ha dicho hasta ahora la Casa Blanca y otras reacciones. Yone, adelante. Gaby, realmente son declaraciones explosivas y todavía está por verse realmente cuál sería la consecuencia o lo que traiga a continuación lo que está en este libro que aparece la próxima semana, va a ser publicado la próxima semana, pero es de un periodista respetable. Si tú recuerdas, Bob Woodward fue parte de un grupo, realmente eran dos periodistas junto con Carl Bernstein, que trabajaron en el escándalo Watergate en los 70s, que terminó con la renuncia de Richard Nixon. Pues Woodward en varias ocasiones ha escrito varios libros y en esta oportunidad tiene uno que va a salir la próxima semana. En ese, exactamente como tú lo notas, hay varias de estas conversaciones porque este periodista conversó con el presidente y el mismo Trump le autorizó grabar estas conversaciones. Fueron unas 18 conversaciones más o menos que están plasmadas en este libro, que entre otras cosas hablan precisamente de cómo Trump realmente sí sabía qué tan fuerte era esta amenaza de la coronavirus y cómo en público decía una cosa totalmente diferente. ¿Qué te parece si vemos alguna de estas conversaciones? Aquí está. And so what was President Xi saying yesterday? Well, we were talking mostly about the virus, and I think he's going to have it in good shape, but it's a very tricky situation. Indeed, it goes through air, Bob. That's always tougher than the touch. The touch, you don't have to touch things, right? But the air, you just breathe the air. That's how it's passed. And so that's a very tricky one. That's a very delicate one. It's also more deadly than your strenuous flus. People don't realize we lose 25,000, 30,000 people a year here. Who would ever think that, right? I know. It's pretty amazing. And then I say, well, is that the same thing? This is more deadly. This is 5 per... this is 5% versus 1% and less than 1%. So this is deadly stuff. Y básicamente lo que muestra esta conversación es que el presidente sabía antes de que se confirmara la primera muerte en Estados Unidos del coronavirus, que fue una persona en Washington, en el estado de Washington, si tú recuerdas. Pues básicamente lo que muestra es que el presidente en ese mismo momento en público decía que esto era una especie de una gripa de la temporada, como normalmente está acostumbrado este país a lidiar cada vez que entra el frío en los Estados Unidos especialmente, y que básicamente había dicho en varias ocasiones que iba a desaparecer rápidamente. Lo que llama la atención es que el presidente le hablaba a este periodista, a Bob Woodward, y le decía que él sí sabía realmente lo que estaba en el fondo, que era muy diferente a lo que decía en público. Esta parte de la conversación es solamente una de varias que tiene que ver con otros asuntos dentro del libro. Hay varios exfuncionarios de la administración Trump que hablan muy mal de Trump y de la presidencia. El mismo exsecretario de Defensa, Jim Mattis, el primer secretario de Defensa que tuvo Trump, decía que básicamente no tenía la capacidad de ser presidente de los Estados Unidos. Y así en otras circunstancias varios funcionarios hablaban directamente, e incluso el mismo doctor Anthony Fauci también está citado hablándole a una persona que conocía como, refiriéndose al presidente como una persona que tenía un muy bajo coeficiente intelectual, o por lo menos una forma de concentrarse bastante baja. También habla de otros temas internacionales,
Pero hoy la Casa Blanca reaccionó con mucha fuerza. La secretaria de prensa intentó defender al presidente diciendo que simplemente había sido una persona que había trabajado desde el comienzo por atacar el virus y defender y proteger a los estadounidenses. Eso fue parte de lo que dijo McEnany en la conferencia de prensa de este miércoles. Haley, thank you. I'd like to ask you about the Woodward interviews. Did President Trump intentionally el presidente Trump intencionalmente engañó al pueblo estadounidense sobre la amenaza de COVID, una pandemia que le ha costado la vida a casi 200.000 estadounidenses? Absolutamente no. Este presidente, en un momento en que se enfrentan desafíos infranqueables, es importante expresar confianza y es importante, lo minimiza. Eso es expresar calma, parece deshonesto. ¿Puede mostrar el resto de la cita? Eso es todo lo que tengo. Excluyó. Por favor. Minimizó la amenaza. Él dejó en claro que no quiere ver caos, que es la segunda parte de la cita que no leyó. El presidente Díaz, después de tener esta charla con Bob Woodward, dijo en este podio: yo quiero que se mantengan en calma, hacemos un gran trabajo. Si ven en las declaraciones individuales, manténganse en calma, se irá, es importante mantenerse en calma. Este presidente hace lo que hacen los líderes, los buenos líderes, se mantienen calmos y decisivos en el momento que es importante tenerlo. El presidente le mintió al pueblo estadounidense sobre la amenaza de COVID. El presidente nunca le mintió al pueblo estadounidense sobre COVID. El presidente expresó calma y sus acciones lo reflejaban. El 6 de enero, los CDC emitieron un aviso de viaje a Wuhan antes de cualquier caso. Y entre otras acciones, la refiero al doctor Fauci, que dijo que este presidente ha hecho gran acción y que hace un trabajo en una situación muy difícil. ¿Cómo maneja las palabras del presidente con Woodward en que esta es una situación delicada, pero también es más letal que una gripe? Y 2 semanas después le dijo a Woodward que esta es una gripe, esto es como una gripe. Por supuesto, dijo que esto irá a cero. Esto parece una contradicción. El presidente se refería a los expertos médicos, que al mismo tiempo estaba el doctor Fauci, que dijo esto. Dijo que si la preocupación sobre la gripe estacional es mayor, y al mismo tiempo, la gente les preocupa sobre ir a un restaurante chino, pero la amenaza que tenemos en este país, tenemos una situación de gripe estacional bastante serio. Reflejaba días después en una declaración, dijo: quiero mantener al país en calmo. Eso es lo que hace un presidente y eso hace el presidente Trump. Él no dijo que el coronavirus. Le preguntaron sobre la gripe estacional, o sea, COVID, diciendo exactamente lo que pues dijo. La defensa de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany. Pero las palabras de McEnany en la defensa de la Casa Blanca contrastan con lo que el mismo presidente dijo en estas conversaciones. Y eso es lo clave, Gaby, que hay conversaciones ya pues que se publicaron. No es solamente, digamos, el plasmar en un libro con palabras lo que has dicho, sino están respaldadas obviamente por las conversaciones con la voz del mismo presidente. Mira lo que dijo específicamente sobre el porqué o, digamos, la forma como estaba tratando de minimizar la amenaza del coronavirus en Estados Unidos. Aquí está. Now it's turning out it's not just old people, Bob. Just today and yesterday, some startling facts came out. It's not just older. Yeah, exactly. Young people, to plenty of young people. Well, I think, Bob, really, to be honest with you, sure, I want you to. I wanted to always play it down. I still like playing it down. Yes, because I don't want to create a panic. Pero los expertos dicen que si el presidente hubiera sido un poco más honesto o por lo menos se hubiera abierto la posibilidad de explicarle a los estadounidenses qué tan grave estaba esto realmente para la amenaza que representaba, pues tal vez si el gobierno hubiera reaccionado un poco más, siquiera una semana antes, se hubieran salvado muchas vidas, es lo que dicen los expertos médicos. ¿Qué responde la oposición? Pues hoy Joe Biden estaba concentrado en un asunto económico, contrarrestar en esta campaña atípica realmente, y se fue a Michigan, donde además pues aprovechó precisamente la conferencia que tenía para reaccionar directamente a lo que revela este libro que hoy está creando realmente mucha controversia aquí en Washington. Aquí está.
en que llegamos a 190.000 muertes en Estados Unidos por COVID-19, acabamos de enterarnos de un columnista de Washington Post, Bob Woodward, que el presidente de Estados Unidos reconoció en una grabación en febrero que sabía de COVID-19, que había y pasaba por el aire. Él sabía lo mortal que era mucho más mortal que la gripe. Él sabía y lo minimizó a propósito. Y para peor, le mintió al pueblo estadounidense. A sabiendas, mintió sobre la amenaza que representaba para el país durante meses. Tenía la información, sabía lo peligroso que era. Y mientras que esta enfermedad letal atravesaba a esta nación, él dejó de hacer su trabajo. Es una falla y traición al país. Si hubiera hecho las cosas una semana antes, 36.000 personas hubieran sido salvadas. Si hubiera accionado 2 semanas antes, 54.000 vidas hubieran sido salvadas en marzo y en abril. Sus fallas no solo costaron vidas, el centro de nuestra economía entró en un derrumbe y afectó a muchas personas. Esto es una recesión creada por la negligencia del presidente Trump y no está capacitado para este cargo. ¿Cuántas escuelas no están abiertas? ¿Cuántos niños empiezan un año escolar nuevo de la manera en que empezaron el año anterior, en su casa? ¿Cuántos padres se sienten abandonados y abrumados? ¿Cuántos trabajadores de primera línea han sido empujados a sus límites? ¿Y cuántas familias no tienen a sus seres queridos en la cena por sus fallas? Esto es mucho más allá que lamentable. Es una falla del cumplimiento de su cargo. ¿Qué repercusiones tiene esto, Gaby, realmente? Porque, pues, muchas cosas pasan en Washington. El presidente ha estado involucrado en muchísimas controversias en los últimos días, pero esta realmente le toca precisamente la pandemia que ha afectado a tantas personas, a millones de personas en los Estados Unidos, Gaby. Claro, Yone, yo creo que vamos a empezar a revisar el calendario de cómo se fue dando la información y de qué manera la caracterizaba el presidente Donald Trump desde que estuvo en el Foro Económico Mundial hasta el 13 de marzo, cuando se da esta declaratoria de emergencia nacional. Pero una de las partes interesantes del día de hoy corresponde a la reacción de republicanos de alto nivel que incluso defendieron al presidente Trump. Exactamente. Y bueno, la mayoría, comenzando por la Casa Blanca, algunos incluso han sido algo críticos. El senador Marco Rubio dijo algo así como que era tal vez un poco de atención a realmente la verdadera amenaza hubiera sido muy importante y productiva. Pero en realidad hay muchos senadores aquí que son los que están trabajando en Washington que han preferido quedarse por las ramas y decir no hemos leído el libro, no sabemos, porque realmente son declaraciones muy complicadas y el asunto aquí es que es el mismo presidente que está hablando y no hay forma de que el presidente diga que no lo diga. Por supuesto. Yone Molinares, te agradezco mucho este completísimo informe que queremos ahora poner con la perspectiva de nuestro invitado Dan Restrepo, estratega demócrata. Buenas tardes, una primera reacción, le escuchamos. Mira, nos sorprende, desafortunadamente. Ya sabíamos que este presidente no tomó en serio el tema del coronavirus desde su primer momento. Y también sabemos que no nos ha estado diciendo la verdad en este y muchos otros temas. Entonces, esto es confirmación de lo que ya sabíamos, que este presidente no está a la altura de la crisis que enfrentamos como país y como mundo. Y va a tener mucha dificultad en tratar de salir de esta, porque la otra voz en esta conversación va a ser la suya. Es decir, son las palabras grabadas del presidente que vamos a poder comparar a lo que nos dijo en público. Y eso le va a complicar la vida mucho para tratar de desmentir lo que él estaba diciendo en privado. ¿Hasta dónde termina, digamos, de respaldar o justificar la respuesta de la Casa Blanca a las declaraciones del presidente Trump cuando se dice no quería crear pánico, y lo dice el propio Trump en estas mismas grabaciones? ¿En dónde termina, digamos, que esa justificación para un presidente que está hablando de algo mortal como el coronavirus? Mira, decir la verdad, si lo dices de una forma responsable, no va a crear pánico. Decir que nos enfrentamos con una pandemia, nos enfrentamos con algo que nos tenemos que proteger y la manera de protegernos es irnos a casa, o hubiera sido en ese momento. Si hubiera declarado eso una semana, 2 semanas antes, cuando él ya lo sabía, cuando ahora sabemos que él lo sabía y lo decía en privado, eso no hubiera creado pánico. Eso
hubiera sido liderazgo, eso hubiera sido fuerza frente a este reto y hubiera ayudado a enfrentar y minimizar el impacto de esta pandemia tanto en temas de salud como en temas económicos. Entonces no era no entrar en el pánico, era que él decidió no ejercer liderazgo en el momento donde más necesitábamos un presidente líder fuerte frente a un reto casi sin precedentes. Quiero agregar las reacciones que se han dado ya de republicanos de alto nivel. El senador Tom Tillis dice que quiere ver primero el contexto completo de las declaraciones del presidente, pero que en una situación de crisis no se quiere crear histeria. Y el senador Lindsey Graham también citando los comentarios del doctor Anthony Fauci cuando dijo el 29 de febrero que no veía necesario que la gente cambiara su estilo de vida. Este es un momento inédito, por supuesto, Dan Restrepo, y se ha variado mucho en el mensaje desde si era necesario o no usar el cubrebocas, pero ¿qué dice usted de la reacción que han tenido hasta ahora este tipo de legisladores de alto nivel republicanos? Mira, ambos republicanos que acabas de citar tienen otro pánico y ese es el pánico electoral. Ellos se enfrentan a votantes este noviembre, tanto en Carolina del Norte en el caso de Tillis y en Carolina del Sur en el caso de Graham y tienen la dificultad que no se pueden separar políticamente del presidente, pero a la vez entienden que el público está pero muy decepcionado con la falta de liderazgo del presidente y la falta de respuesta por parte de este presidente frente a este reto. Entonces, sí, hay pánico, pero no es pánico de salud, sino de salud pública, de política de estos dos senadores. Están en una situación difícil, desafortunadamente no se van a desmarcar del presidente y decir lo que tienen que decir, que es necesitamos una respuesta. Hasta hoy necesitamos una respuesta contundente al nivel federal. No la tenemos porque tenemos un presidente que ha desmentido la seriedad de este tema, por lo menos en público. Ahora sabemos que no lo estaba haciendo en privado, pero públicamente no ha estado a la altura del momento. Ha sido débil frente a este reto tan profundo que encontramos y estos dos senadores se encuentran en una situación política casi imposible porque necesitan la base republicana, necesitan el voto trumpista en Carolina del Norte y Carolina del Sur, pero van a tener dificultad en encontrar una mayoría de votantes porque la mayoría de los estadounidenses estamos enfadados, francamente, con la situación que nos encontramos y ahora aún más sabiendo que el presidente estaba en un doble discurso, diciendo algo en privado y algo muy distinto en público y desafortunadamente el mensaje público fue uno con consecuencias profundamente negativas para los estadounidenses y para nuestro país y para el mundo. Ahora, yo quiero preguntar también, en círculos políticos, en círculos, digamos, periodísticos, pues lo que ha sucedido hoy en estas revelaciones es una bomba, pero al estadounidense promedio que está viendo esta situación, ¿cuánto realmente cree que le puede inclinar la balanza en favor o en contra del presidente Trump hacia el 3 de noviembre? Mira, nos encontramos en un país bien polarizado políticamente, entonces no hay muchos que todavía están determinando su voto o su opinión sobre el presidente. Lo que sí creo que podría ser un problema político para el presidente, porque el presidente trata de tener una imagen de un hombre fuerte. Y esto subraya la debilidad que tiene a su fondo, que él no estaba a la altura del momento. Y con los votantes indecisos y quizás aún algunos republicanos que le gusta la imagen, la narrativa del hombre fuerte, esto mina ese argumento de una forma que sí podría tener un impacto negativo sobre el presidente aquí en la recta final electoral. Bueno, pues vamos a ver cuánto lo reflejan o no las encuestas, pero gracias Dan Restrepo, estratega demócrata, por esta perspectiva y gracias a ustedes que nos permite llevar hasta su hogar pues toda esta información de último momento cuando estamos hablando de partes de este texto y este reconocimiento del presidente Trump hace tiempo atrás que el COVID-19 pues era mortal. Yo soy Gabriela Frías, siga con nosotros, los vamos a mantener actualizados.